Bueno, entonces comenzamos esta clase del 11 de mayo de 2026. Eh, de la bienvenida y vamos a ver lo siguiente. Bueno, en algún punto de alguna de las clases pasadas se habría insinuado esta cuestión de si el desarrollo de las ciudades que han sido industriales se enfrentan a una situación crítica y la postindustrialización puede ser un problema en realidad, ¿no? Porque genera problemas de empleo, de caída de la producción, problemas sociales, demográficos, y porque claro, justamente lo que entra en crisis es la base económica basada en la fábrica, en la actividad manufacturera, que predominó durante todo el periodo de la ciudad industrial, ¿no? Que surge de la revolución industrial. Nosotros eso lo vemos exhaustivamente. Entonces, yo quería empezar a matizar y a profundizar en estas cuestiones que nos llevan, por ejemplo, al debate que hay entre el concepto de desindustrialización y posindustrialización. Si ustedes prestaran atención en ciertos debates mediáticos, en las redes actuales, que una ciudad o que un país entre en crisis su industria a veces se presenta eh, como un caso de una crisis decadente que ya no se va a poder resolver, o que para resolverlo habría que dar vuelta a todo y a volver a un modelo de desarrollo previo. Y si alguien en ese debate, en la opinión pública, habla de posindustrialización, bueno, se lo tilda como de reaccionario, de que quiere volver a un modelo oprimido, de que lo importante para generar empleo es la industria. Bueno, como siempre en todas estas discusiones, siempre hay una parte de verdad en cada una de las partes, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta. Pero aquí quería aclarar un poco este término de postindustrialización en relación a la desindustrialización. Por eso esta diapositiva y por eso la necesidad de empezar a estudiar casos, ¿no? Porque vamos a ver que en muchos casos de ciudades hay desindustrialización que no se revierte y que no se pasa a un proceso de postindustrialización más virtuoso, positivo, generador de empleo, y otros que sí, que realmente la desindustrialización o la crisis de la industria, para ser más exactos, porque no necesariamente una crisis de la industria significa que se acabó la industria en esa ciudad, pero que sí la posindustrialización, a partir de la crisis original de la industrialización de la ciudad, de las actividades de la ciudad, esperen que tenemos aquí a alguien que está llegando, ahora retomo. Ahí está. Les decía entonces que la posindustrialización puede ser una ocasión propicia para regenerar la economía de la ciudad. Y quizás combinar virtuosamente industria con otros sectores, ¿no? Por ejemplo, el sector de servicios. Nosotros algo adelantamos de eso. Hay servicios que pueden generar empleos, ¿sí? Con alta incorporación de tecnología, buen nivel de ingresos, perspectivas de desarrollo personal para quienes lo ejercen también, y con un alto impacto socioeconómico en el resto de la sociedad urbana donde se desarrolla. Entonces, vamos a analizar el caso de una ciudad a continuación, que es la ciudad de Detroit, que es, a mi modo de ver, un muy buen caso para ejemplificar esto, esa combinación de, en principio, una crisis global de la ciudad en general, que afectó fundamentalmente a los sectores industriales, y que se aprovechó, o que se está aprovechando, porque esto es contemporáneo, para combinar la base económica puramente industrial con otras bases económicas de servicios, y algunos servicios muy especiales, particulares, que en general no se asociaban al desarrollo de las ciudades. Vamos a llegar. Entonces, primero tenemos que ver este pequeño matiz entre desindustrialización y posindustrialización. Es decir, una ciudad puede ser desindustrializada sin ser posindustrial, no son lo mismo. Esto lo aclaramos hace un instante. La desindustrialización es a menudo un síntoma del cambio, mientras que la posindustrialización es el proceso de respuesta a ese cambio. Esto es muy importante porque la desindustrialización, la crisis del sector industrial en una ciudad, nos está revelando algo, algo que ya deja de funcionar
plenamente como lo hacía en un periodo anterior. Y la postindustrialización es un proceso donde se empieza a dar respuesta, ¿m?, a través de políticas públicas urbanas, de la propia comunidad, ¿m?, combinando ambas, a ese proceso de desindustrialización. Eh, por lo general, nos vamos a encontrar con este tipo de imágenes. Esa imagen que tienen a la izquierda, que es obviamente una ciudad imaginaria, es un poco, o pretende ser ilustrativa de esto que estamos diciendo, ¿no? La escena combina decadencia industrial, por otro lado revitalización costera. Acuérdense que habíamos comenzado estas clases de economía urbana diciendo que las ciudades solían estar localizadas a la vera de un río, del mar o de un gran lago, y que es muy importante en las ciudades estas vías acuáticas. Esperen que admitimos a alguien más. ¿Ya? Les decía entonces, y cobra mucha importancia en el desarrollo postindustrial de las ciudades esta revitalización de las áreas costeras, ¿m?, lo que se llama técnicamente waterfront. Y yo les dejé ahí un documento, o les dejé ahí en una de las clases de la semana pasada, con bastante detalle en esos videos, el concepto de waterfront, ¿no?, de todas las obras que se hacen sobre el frente de agua para recuperar la zona costera. ¿M? Entonces, una ciudad, como ilustra esta imagen, puede transformarse, pasar del abandono a una nueva etapa de modernización de sus instalaciones, infraestructuras, servicios y demás. Todos estos espacios postindustriales representan entonces oportunidades, como decimos aquí, para transformar zonas degradadas en activos urbanos. ¿M? ¿Y qué se necesita de esos proyectos que integren, remedien lo ambiental, el desarrollo económico y la participación comunitaria? Esto les viene muy bien también a ustedes a la hora del trabajo de investigación por equipo, porque algunas de las propuestas que les pueden hacer al grupo inversor van a pasar seguramente, o van a tomar en cuenta estos elementos que estamos viendo aquí del desarrollo postindustrial de las ciudades, ¿no? Y tomar zonas degradadas, zonas que están en crisis, barrios, zonas de la ciudad que tienen un pasado industrial, y que esos capitales que pueden invertir, o ese interés que puede tener un grupo inversor, puede ser útil a la hora de darle un sentido postindustrial a esos barrios o esos sectores de la ciudad, ¿no? Entonces, también todo esto tiene un interés en nuestro trabajo de investigación también, ¿no?, para aplicarlo en el trabajo de investigación. Bueno, entonces yo les decía, estas nuevas funciones y paisajes urbanos de la ciudad postindustrial lo vamos a empezar a analizar a través de casos, ¿no? En economía urbana, como en otras disciplinas, cuando uno estudia casos, ¿no?, la forma más técnica de decirlo es, vamos a hacer casuística. Esperen que admitimos a Tiara, ahí, bien. Entonces, casuística. Cuando uno analiza una ciudad en particular, en este caso en economía urbana, se hace casuística. En cualquier otra disciplina de las ciencias sociales, en las humanidades, también, ¿no?, cuando uno analiza un caso en particular. Entonces, primero, vamos a darle un poco más de forma a esta idea de qué es analizar un caso. Bueno, analizar un caso no es contar una historia solamente acerca de la ciudad o acumular datos e información. Entonces, hay una técnica para hacer análisis de casos. Yo esto también se los dejo, el día de mañana quizás lo necesiten para otra materia. La casuística, el análisis de casuística es un método. Uno cuando hace investigación científica, en ciencias sociales, en humanidades, en todo lo que sea experimentación o trabajos empíricos, incluso en la investigación periodística, ¿no?, se requiere de un método. Y la casuística es muy útil para eso, ¿no? Incluso hasta para trabajos al estilo de los que están haciendo ustedes de consultoría también, ¿no? Es muy útil, se puede utilizar mucho de los elementos de la metodología de la casuística. Entonces, ¿cómo se hace? Vamos a ver. Yo les dejo, esto también es un valor agregado a la materia que les queda, obviamente más allá de la utilidad que le puedan dar en este curso, adelante para la aplicación que le quieran dar.
Vamos a referirlo obviamente al caso de economía urbana, ¿no? La temática de la economía urbana. El análisis de casos permite comprender fenómenos urbanos complejos en su contexto real. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, bajamos la abstracción de la teoría, vamos a ver la complejidad de una ciudad real. Nos permite desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? La toma de decisiones, la integración de saberes. Cuando uno estudia teoría, no tiene el compromiso de la toma de decisiones, pero si uno lo pasa por el análisis de casos, bueno, uno de los desafíos es, a partir de la teoría o de las experiencias de otros casos, de otras ciudades, ver cómo yo puedo aportar como individuo, especialista o como parte de un equipo de gobierno o de una consultora, cómo puedo aportar a la toma de decisiones. Entonces, eso es muy importante. Y también es útil para estudiar procesos como, en el caso de la economía urbana, la gentrificación, que esto es la expulsión de población, ¿m?, de un barrio a otro, de la misma ciudad, porque aumentan los precios de la tierra, que ya lo estuvimos viendo previamente, la informalidad, la planificación estratégica, la gobernanza territorial, todos los temas que tienen que ver con la economía urbana, los podemos estudiar analizando casos. Entonces, cuando nosotros analizamos casos, la clave es comprender el cómo y el porqué de los procesos urbanos. Nosotros vamos a meter a través de la metodología del análisis de casos para entender por qué y cómo se dan esos procesos. No solamente lo que dice la teoría en general, sino aplicada a casos concretos. Bueno, para que vean ustedes la importancia que tienen ciertas universidades el análisis de casos. ¿Han escuchado hablar de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos? Es una de las 5 más grandes de Estados Unidos. Siempre cuando muchos especialistas, para avalar su experticia en un tema, sacan a relucir su formación, ¿no?, como graduados de Harvard, ¿no? Buena parte de la élite de muchos países, no solo Estados Unidos, han pasado por la Universidad de Harvard, y todo el aprendizaje en la Universidad de Harvard, en la carrera que sea, leyes, negocios, temas urbanos también, estudian en esa universidad, relaciones internacionales, todo se basa en el método de casos, hasta el punto que hay un método de casos que se llama el método Harvard, ¿no? Los estudiantes estudian a partir de ese método, analizando casos, ¿no? Y se utiliza fundamentalmente, como decimos aquí, para fomentar el análisis crítico y la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la abogacía, el derecho, es fundamental estudiar casos, porque uno aprende lo que dice el derecho, la jurisprudencia, pero después lo tiene que aplicar a un caso concreto, ¿no? Y cada caso concreto presenta desafíos que dependerá de nuestra capacidad justamente para la toma de decisiones. Entonces, la universidad ya nos va formando de esta manera, con esta metodología. Eh, para realizar un análisis de casos en economía urbana, primero se debe seleccionar una ciudad y un periodo de estudio relevante. Esto es obvio, ¿no? Siempre tenemos que tomar una ciudad concreta y en un periodo. Cuando uno estudia casos, no toma toda la historia de la ciudad, estudia un fenómeno en particular en un periodo de tiempo, ¿no? Hay que acotar el tiempo a lo que nosotros consideramos que es el tiempo necesario o el que nos permite comprender ciertos fenómenos, ¿no? 10 años, 20 años. ¿No? En las ciudades por lo general es 10, 20 años, porque procesos más cortos o plazos más cortos no colaboran demasiado para comprender procesos de largo plazo, ¿no? Entonces, acá, ¿qué necesitamos? Bueno, recolectar datos cuantitativos, cualitativos, ¿no?, a través de entrevistas, encuestas, tomar una problemática urbana específica, concreta. No nos interesa estudiar todos los problemas al mismo tiempo, sino quizás es mejor recortar dentro de ese caso ciertos problemas en particular, tomar la teoría existente para poder, esa es nuestro background, ¿no? Nuestra base de conocimiento. No son apreciaciones, opiniones, tenemos un fundamento teórico, ¿no?, que lo podemos ir adaptando y lo podemos ir combinando con otras teorías, pero siempre hay que tener un fundamento teórico para poder argumentar, ¿no?, o para poder ejercer ese pensamiento crítico con un criterio. Si no, son opiniones a la mesa del bar, o ahí en la mesa en la mesa del domingo, ahí en los ravioles y las facturas, ¿no? Eh,
Específicamente, entonces, en economía urbana, este método permite comparar casos de ciudades para explorar diferentes estrategias. Nos interesa conocer también qué han hecho otras ciudades, qué estrategias han implementado, y en particular en estas cuestiones del postindustrialismo, ver cómo esos resultados de reconversión económica y gestión de la decadencia urbana se utilizaron con aspectos positivos, negativos, y cómo colaboraron a la revitalización postindustrial de la ciudad. Esto más concretamente ya en los análisis de casos que nosotros vamos a hacer aquí en esta parte del curso. ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Hay algún problema? A ver si me han escrito algo ahí. No. ¿Vamos bien ahí? ¿Se entiende? ¿Bien? ¿Van leyendo bien las diapositivas? ¿Mm? Bueno, entonces, pasamos a la siguiente. Cuando estudiamos análisis de casos, nos basamos en la presentación de dilemas reales y tomas de decisiones, habíamos dicho. O sea, que hay, en general, en economía urbana, como en toda situación donde hay que resolver una cuestión, son dilemas. O hacemos una cosa o la otra, o hacemos un poquito de una cosa y un poco de la otra, pero no es un problema matemático que tiene una única solución y se puede abordar de una única manera y el resultado es uno y preciso. En el estudio de casos, los estudiantes, cuando aplican el estudio de casos, analizan, argumentan y proponen soluciones. Interesante esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de economía urbana, decisiones de inversión, políticas de suelo, modelos de vivienda. Algo de esto ustedes también van a empezar a hacer ahora, también en el trabajo de investigación por equipos. Y se hace a partir, como decíamos, del análisis de ciudades reales. En nuestro ejemplo, hoy vamos a comenzar con Detroit, ¿no? Hemos hecho algunas referencias nosotros a ciudades hasta ahora, pero han sido referencias o las hemos tomado como ejemplos, pero ahora nos metemos en el análisis de casos reales, ¿no? Detroit es nuestra primera ciudad. ¿Por qué? Porque es un muy buen ejemplo de reconversión postindustrial. Después vendrá Manchester y vendrá Bilbao, Barcelona, seguiremos viendo algunos casos, cada uno de ellos relacionados con alguna problemática, alguna cuestión urbana. En el análisis de caso, el buen análisis de caso hace una integración de diversos materiales. No solamente es texto, no solamente es teoría volcada a un papel, sino también hay que utilizar mapas, datos, testimonios, visualizaciones. Por eso es tan importante contar con videos o hacer nuestros propios videos. Si hacemos una investigación a fondo, salir a hacer nuestros propios videos, tomar eh, declaraciones de los propios ciudadanos, de los funcionarios, ir a una a alguna plataforma que tenga de videos, eso nos puede ser muy útil. Hoy vamos a ver algunos. Ya estamos admitiendo a nuestro compañero. Bien. Entonces, cuando uno hace análisis de casos se vale de todos estos recursos. Vamos a ver algunos hoy, ¿no? Recursos estadísticos, croquis, mapas, testimonios orales, recursos audiovisuales, todo. Bueno, entonces, ¿qué ventajas tiene entonces? Hablamos del método Harvard como un muy buen ejemplo de método de casos, de casuística, de análisis de casos, ¿no? Hay otros, pero en general todos combinan estas ventajas y desafíos aplicados al estudio de ciudades, ¿no? Profundidad analítica, aprendizaje activo, ¿sí? Uno aprende haciendo, integración de fuentes diversas, desarrollo de actividades estratégicas. Esto es importante también, porque muchas veces pasamos por la universidad y descubrimos sobre el final de nuestras carreras, o ya cuando ingresamos al mercado laboral, que no hemos desarrollado ciertas habilidades estratégicas. Eso es lo importante, porque el contenido teórico de las materias, bueno, va cambiando eso, ¿no? Yo lo que estudié de economía hace 30 años atrás, yo no sé cuánto de aquello, salvo algunas materias que tienen que ver con el pensamiento. Yo soy economista, entonces el pensamiento económico clásico perdura, tiene un interés histórico, pero y los grandes pensadores de la economía política tienen siempre cierta actualidad. Pero, y en el caso también de la economía urbana, los grandes, yo les he citado también esta materia autores clásicos, ¿no?
Pero el tema es, a medida que pasa el tiempo, que ciertos contenidos se desactualizan y pierden vigencia. Entonces, lo importante es el desarrollo de actividades estratégicas que te van a servir en el mercado profesional, cuando seas un profesional de cualquiera de las carreras que ustedes están estudiando. ¿Mm? Por ejemplo, el método de caso es una habilidad estratégica. Si uno aplica el método de caso en algún momento de su actividad profesional, y lo aplica bien, quiere decir que desarrolló una actividad, una habilidad estratégica, tiene una herramienta estratégica o para un uso estratégico, ¿no? Y desafíos. Bueno, esto puede ser, no un obstáculo, pero sí desafíos que plantea el método de Harvard, ¿no? O el método de casos. Requiere tiempo y documentación rigurosa, hay que tener un tiempo para el análisis, cierto riesgo de sesgos, si no se triangula la información, siempre tenemos que tener en cuenta que puede haber algún sesgo de nuestra opinión, no argumentada. Quizás hay un problema también cuando tenemos un análisis de casos, generalizamos. Si estudiamos Detroit, bueno, lo que estudiamos de Detroit, sacamos como conclusiones, lo queremos generalizar al resto de las ciudades. Eso es un riesgo también, ¿no? Y es un riesgo propio del caso. Vamos a recibir a alguien. Ahí está. Bueno, ahí le damos la bienvenida a Sofía también. ¿Mm? Y, eh, y esto es muy importante, este último punto, que se plantea como desafío. Cuando uno hace análisis de casos, se conecta con lo que veíamos en la otra diapositiva, y más en estos tiempos, hay una demanda narrativa visual y metodológica, ¿no? Hay que utilizar inteligentemente los recursos audiovisuales. ¿Mm? Bueno, podemos simplemente analizar un caso y escribir en un Word. Tenemos que volcar la cantidad de elementos que son muy importantes a la hora del análisis de caso y sobre todo en economía urbana, fundamentalmente en economía urbana, porque la ciudad hay que experimentarla, vivirla, y si no la hacemos directamente, tiene que ser a partir de recursos audiovisuales, ¿no? Y eso nos permite construir toda una narrativa que se va a fortalecer o se va a fortalecer mutuamente el análisis científico, ¿no? Más científico. Entonces esto es importante. Por eso yo les insisto tanto al momento de la presentación de los resultados de trabajo de investigación por equipo, que hagan buenas presentaciones audiovisuales, ¿no? Porque es parte del análisis de casos o parte del trabajo de investigación por equipos que aplica también algo de la metodología de análisis de casos. Bueno, aquí esto después veanlo en detalle, les voy a dejar un documento, es todos los pasos, ¿no?, que se necesita. Si quieren profundizar, acá tienen o el día de mañana necesitan hacer algún trabajo en otra materia, les dejo también, esto es la síntesis de un documento sobre análisis de casos, donde están todas las etapas, en las dimensiones que hay que estudiar, pero ahora no nos vamos a poner con esto, pues nos llevaría más de una clase seguramente. Bueno, sí algunas referencias a eso que dice. Por ejemplo, ¿qué estudia uno en el análisis de casos en economía urbana? Los actores urbanos de un proceso, sujetos institucionales, sociales, económicos involucrados en el caso. Hoy vamos a hacer algo de eso justamente. ¿Quiénes intervienen? ¿Qué intereses representan? Por ejemplo, el gobierno local, el municipio, el consejo deliberante, los partidos políticos de la ciudad, los vecinos, las ONGs, las empresas, son los actores urbanos clásicos. La escala. No sé, la escala es qué nivel de territorio, el nivel territorial que estamos analizando y del fenómeno que estamos analizando. Por ejemplo, tenemos que preguntarnos, para hacer un buen análisis de caso, a qué escala ocurre ese fenómeno que estamos analizando, el caso que estamos analizando. ¿Es toda la ciudad? ¿Es un barrio? ¿Es un sector que combina distintos barrios? Es un problema que atañe a una ciudad o a un municipio, pero también al municipio limítrofe, porque a veces ese problema se continúa en el siguiente. ¿Y cómo se articula con otras escalas? Porque puede ser un problema que acontece en una ciudad, pero también tiene vinculaciones a nivel provincial, o en otros países a nivel estadual, o a nivel nacional. Entonces nuestras escalas pueden ser el barrio, la ciudad, la región, la gran metrópolis.
Eso es la escala. Siempre tenemos que situar la escala del fenómeno que estamos analizando como análisis de caso. Temporalidad es el tiempo. Yo le decía, bueno, siempre estudiamos un caso de una ciudad en un tiempo preciso. Un periodo histórico, ciclos políticos, fases del proceso urbano. Por ejemplo, preguntamos, ¿cuándo ocurre? ¿Qué hitos lo marcan? ¿Hay evolución o hay ruptura? Nosotros vamos a ver en el caso de Detroit que vamos a tomar su crisis a partir de cierto proceso económico, financiero, ¿m? Cierto periodo histórico que se agota en la ciudad, y entonces a partir de ese momento vamos a tomar los antecedentes y vamos a ver cómo evolucionó en el tiempo presente ese fenómeno, ¿no? De la crisis de Detroit. Por ejemplo, ¿cómo lo llevamos al papel? Decimos, vamos a estudiar por el periodo 2001-2023. Entonces nos acotamos en el análisis de caso a ese periodo, 2001-2023. O decimos post-crisis. Cuando uno usa la expresión post-crisis, quiere decir que, bueno, vamos a estudiar una ciudad a partir de la crisis que se ha generado y las consecuencias que ha tenido y las formas en que se ha resuelto. No nos interesa tanto la crisis en sí, ¿no? Sí, obviamente la tomamos como referencia. Acá en el caso de Detroit vamos a tener un poco de análisis de la crisis y un poco de post-crisis, que es lo que nos más interesa porque es el periodo donde se desarrolla todo la estrategia postindustrial de la ciudad. Puede ser un ciclo electoral también, las temporalidades, el periodo de análisis. Y bueno, y después tenemos siempre un problema central, que es la cuestión, el problema urbano que motiva el análisis. La pregunta que nos guía aquí es, ¿cuál es el conflicto principal? ¿Qué lo desencadena? Esas son preguntas que están detrás del análisis de caso cuando nos planteamos el problema central. Por ejemplo, puede ser la gentrificación, el déficit habitacional, la crisis de un sector, por ejemplo, en el caso de Detroit, vamos a ver la crisis del sector automotriz, de la industria automotriz. Siempre hay un problema central. O puede haber un conjunto de problemas centrales también que se realimentan entre ellos. Soluciones. Después tenemos que plantear siempre en análisis de caso, lo interesante es plantear soluciones, que son acciones políticas o pactos implementados para resolver esa cuestión problemática. Acá no nos quedamos solamente con el análisis histórico de ese proceso, o de relevar las causas de ese proceso, sino que a partir de las causas y del análisis del proceso, proponemos soluciones. Y las respuestas guía es, ¿qué respuestas se dieron? ¿Fueron eficaces? ¿Qué actores las impulsaron? Por ejemplo, ¿se generó algún plan de vivienda, algún pacto territorial, algún plan de subsidios fiscales para activar ciertas actividades económicas? Políticas urbanas, las respuestas de la propia comunidad, que acá en el caso de Detroit son tan importantes, incluso a veces más que las propias políticas implementadas por el municipio. Los aprendizajes. ¿Qué nos deja esto? Siempre cada caso nos tiene que dejar un aprendizaje. Que son, como decimos aquí, las lecciones extraídas del caso. La pregunta guía es, ¿qué se puede aprender del caso? ¿Qué implicancias tiene para otras ciudades? Esto no quiere decir que vamos a copiar vis a vis todo lo que resultó positivo de una ciudad y para aplicarla en otra. Puede ser una buena práctica, una inspiración. De eso tenemos que aprender. ¿Qué se puede aprender del caso? ¿Qué implicancias tiene para otras ciudades? Bueno, gobernanza multinivel, innovación institucional, la participación ciudadana, el involucramiento de grupos socioeconómicos que antes no tenían una importancia tan contundente en la economía de la ciudad y lo pasan a tener. Bueno, todo eso es muy interesante de obtener como aprendizaje. Esto es también, en estos tiempos, muy importante, que es la narrativa simbólica. Cuando uno estudia un caso, ahora en el caso de la economía urbana, en las situaciones de análisis de casos en la economía urbana, es muy importante hoy construir también un relato visual
o conceptual que estructura el caso. Y apelar a metáforas, símbolos, imágenes que lo representan. Eso es muy importante porque suele ser muy contundente. Y una metáfora, una analogía de la ciudad y del proceso que está experimentando de reconversión puede ser muy útil para fijar ideas, para enseguida obtener una representación mental de ese proceso que está viviendo la ciudad. Por ejemplo, se dice ciudad resiliente, o la ciudad fracturada, o la ciudad de los 15 minutos, o la ciudad sustentable. Esas son imágenes que responden a ciertas realidades de esa ciudad en ese periodo. Vamos a ver que en el caso de Detroit también se utilizan algunas expresiones que permiten, en forma muy sencilla, con analogía, describir procesos que están implícitos, ¿no? Que son más complejos y que tienen que ver con nuestro análisis de caso. En el caso de Detroit, en algún momento vamos a utilizar la expresión ciudad resiliente, que ustedes ya me dijeron que saben qué es ciudad resiliente, ¿no? Bien, hay que basarse en datos y evidencias, definiciones, que es información cuantitativa, cualitativa. Uno no tiene que opinar, sino que tiene que dar argumentos basados en información real, concreta, en datos procesados de esa información, entrevistas, encuestas, análisis de documentos. Acá la pregunta es guía para determinar la calidad de las evidencias y de los datos, de qué fuentes se usaron, cómo se triangularon los datos. Triangular es cotejar lo que se dice en un lado con el otro, cruzar el dato cuantitativo con el cualitativo. Ejemplo, censos, mapas, entrevistas, documentos públicos, lo que les decía hace un instante. La visualización también es muy importante en un análisis de casos, recursos gráficos que acompañan la presentación del caso. Yo les decía recién, hay una narrativa audiovisual que es muy importante a la hora de presentar los resultados de nuestro análisis de casos. Mapas, esquemas, infografías. Hoy con inteligencia artificial todo esto lo podemos hacer muy rápidamente y muy eficazmente. Una línea de tiempo, un story map, una matriz comparativa, infografías, como decían. Todos son recursos visuales muy apropiados para el análisis de casos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Díganme, escríbanme algo ahí en el chateo. Les voy a escribir yo. Ahí está, ¿se entiende? Ahí está. Bueno. Uy, Profe, sí, te hago una consulta. sí. eh, para salvando las distancias, ¿no? Pero ¿puedo trazar un ejemplo si cito el municipio de Avellaneda con el cambio que hizo en estos años con respecto a Detroit también? ¿Se puede o es una barbaridad lo que digo? No, ahí, por ejemplo, vos estarías, si analizamos Detroit, ¿no? Y después lo aplicás, querés ver, hacer una comparación con el caso de Avellaneda, tendría mucho que ver con esto que vimos recién, ¿no? Hacia el final. Bueno, qué buenas prácticas, qué se puede tomar de la experiencia de Detroit para ver y compararlo con lo de Avellaneda. Ahí estarías haciendo dos análisis de casos, análisis de casos comparados. Eso sería un análisis de caso, si lo haces al mismo tiempo, es un análisis de casos comparados. Si primero estudias Detroit y después estudias Avellaneda, estás utilizando los resultados, ver qué se puede tomar de la experiencia de Detroit en lo positivo y en lo negativo, porque Detroit tampoco es que todo ha sido una maravilla, justamente por la naturaleza misma de la crisis tan profunda, que vamos a ver a continuación. Pero sí, ahí por ejemplo, tiene mucho en común, ¿no? Detroit con Avellaneda, son ciudades industriales, ciudades industriales de distinto origen, el sector. Detroit es una típica ciudad de la industria automotriz, como vamos a ver a continuación también, eso más en detalle. Avellaneda tiene una diversificación industrial, ¿no? También hay distintas actividades industriales, manufacturera, talleres y demás, pero sí, es un buen ejemplo, ¿eh? Muy oportuno. Sí, sí.
Bueno, no sé, ¿algún comentario más, Esteban o quien sea? No, se me ocurrió porque, por ejemplo, Avellaneda también tuvo su punto fuerte con el tema de las curtiembres. Claro. Podemos trazar un paralelo con Detroit, con la industria fuerte automotriz. Ujú. La curtiembre también se trazó fuertemente en Avellaneda. Y creo Oh, que también lo charlábamos la clase anterior. Hubo lugares donde se han utilizado para hacer universidades sí, o sí, sí, centros de estudio más modernos a lo que eran antes las curtiembres, ¿no? Digamos que exacto. todo eso se trasladó. Sí, hay muchos puntos de contacto. Incluso te diría que Avellaneda en algunos casos se ha inspirado bastante, ¿no? En situaciones como la de Detroit, si bien son de distinta escala, ¿no? Y como distintos sectores industriales, ¿no? Eh, También el caso, también tiene muchos puntos en común, si bien Chicago no pasó por la misma situación crítica de Detroit con Avellaneda, Chicago. Chicago es la ciudad de los frigoríficos en Estados Unidos. Hay cantidad de películas, ¿no? Donde se ven a los protagonistas en paisajes urbanos de la industria frigorífica. ¿No? Avellaneda también tenía una buena parte de su actividad económica relacionada con la industria frigorífica. ¿No? Sí, sí, bueno, ahí está. Avellaneda es un caso muy interesante. Sí, sí. Eh, Ahora cuando avancemos con Detroit vamos a sacar todavía más conclusiones en relación a algunos municipios, ¿no? De Gran Buenos Aires. Bueno, entonces, la evaluación, siempre hay que tener algunos criterios para evaluar la calidad del análisis, de ese análisis de casos, no, no es algo que se hace así sin ningún tipo de evaluación. Por ejemplo, si se integran todas las dimensiones, si hay coherencia metodológica y simbólica. Esto se hace a través de, bueno, revisión de pares, eh, podemos hacer, no sé, supongamos, ustedes presentan casos, ¿cómo se logra esto en una materia, ¿no? Si aplicamos el método de caso. Cada vez que se analiza un caso, se aplica lo que se llama una rúbrica participativa. Una rúbrica es un poco lo que hicieron ustedes para la primera actividad. ¿Se acuerdan que ustedes mismos se autoevaluaron, o evaluaron a los otros equipos? Y había una grilla con distintas dimensiones. Bueno, eso fue un poco aplicar también análisis de casos, ¿m? Una experiencia de análisis, le hicieron sin saber que estábamos haciendo análisis de casos, ¿m? Pero esa rúbrica participativa de evaluación la hicieron también ustedes, ¿m? Y se acuerdan que obtuvimos algunos resultados y vimos que había sido muy buena la experiencia. Presentamos acá los resultados en una de las clases por Meet. ¿Se acuerdan que les dejé el, esa rúbrica participativa, esa rúbrica de evaluación participativa, ¿no? Eso siempre aparece en los análisis de casos. Bien, entonces, ahora con todo esto, ya que sabemos más o menos qué es un análisis de casos, que análisis de caso no es agarrar una ciudad o lo que sea y hablar así sin ton ni son, sino que tener una estructura, una metodología, vamos a ver el caso de Detroit. Vamos a adentrarnos en el caso de Detroit, que es tan interesante, para comprender estas nuevas funciones y paisajes urbanos de la ciudad postindustrial. Bueno, Detroit, reconversión postindustrial y resiliencia urbana. A ver, yo ya empiezo aquí a utilizar esa narrativa apelando a analogías. Digo, la resiliencia, que es un proceso típico de la personalidad humana, ¿no? Es la capacidad para superar ciertos obstáculos, conflictos, lo empezamos a utilizar en análisis de caso. Estamos hablando de un caso típico de ciudad industrial, basada, como decíamos, en la industria del automóvil, que entró en crisis y que a consecuencia de ello experimentó un proceso de transformación profunda. Detroit fue el epicentro de la industria automotriz estadounidense. Vamos a ver ahora a continuación que las grandes marcas, ¿no? de la ciudad, las grandes marcas de la industria automotriz, que todos conocemos, Ford, General Motors, Chrysler, están ligadas al auge de la ciudad, y la ciudad colaboró al auge de estas empresas también, ¿no? Eh, la ciudad enfrentó, en líneas generales, les comento esto, ahora vamos a ver unas estadísticas, un grave problema de despoblación masiva a partir de los años 60, 70. Fue progresivo, al principio nadie se dio cuenta de eso, la ciudad aparentaba ser siempre tan próspera como lo fue,
pero a partir de cierto momento, decía fines de los años 60, 70, hay un proceso que se va agudizando, que es de despoblación masiva. Vamos a ver unos datos ahora que son impresionantes de la pérdida de población, desempleo estructural, abandono de vivienda, deterioro de servicios públicos, hasta que en 2013 se produce la quiebra de la ciudad. La ciudad entra en bancarrota y si bien no fue la única ciudad de Estados Unidos, pero sí fue la ciudad más importante ¿sí? Porque era la tercera, cuarta ciudad de Estados Unidos, por la cantidad de población y por la tradición de la industria automotriz. Fue uno de los colapsos financieros de una ciudad más importante, ¿no? Ahora vamos a ver que en un momento incluso el alcalde se presenta así, un día no pueden pagar, entra al default la ciudad y en una conferencia de prensa dice, bueno, la ciudad quebró, y vamos a ver con qué consecuencias. Los ubico geográficamente, los ubico ahí, está en este puntito rojo, está en la zona de los Grandes Lagos, muy cerca de Chicago, a kilómetros de la frontera con Canadá, está Detroit. Que les cuento también una anécdota para que vean que todo tiene que ver con todo. ¿Saben por qué se llama Detroit? Bueno, porque hay un río que un explorador francés lo bautizó así, Detroit, que en francés quiere decir estrecho. Es un río muy estrecho que conectaba dos lagos que están ahí en las cercanías de Detroit, que son el lago Hurón y el Erie. Y bueno, era una fortificación, era un fuerte que aprovechaba esa zona estrecha, que permitía controlar el pasaje entre los dos lagos. Vean, volvemos al comienzo, ¿no? A lo que decíamos, la ubicación geográfica, la localización geográfica de las ciudades asociadas a su cualidad de punto defensivo, ¿no? De fortaleza. Bueno, y entonces ahí quedó de Detroit, que en francés esa zona siempre estuvo muy disputada por franceses y británicos, y es parte de la región de Rust Belt, ¿no? El corazón industrial. Rust Belt es el cinturón, Rust es óxido, ¿no? El cinturón del óxido, ¿no? El cinturón de óxido por el típico de la actividad industrial, ¿no? Además de ahí está Chicago, Cleveland, todas las ciudades industriales de Estados Unidos industrial están en el noreste, ubicado ahí, y Detroit, muy cerca de Chicago también. Cleveland es una ciudad muy importante desde el punto de vista industrial. Bueno, ahí está, en esa zona está Detroit, ¿no? Acá lo ven con más detalle, ¿ven? Ven las ciudades, las grandes ciudades de los estados industriales, el corazón industrial de Estados Unidos. Hay otras regiones industriales también, pero esta es la típica, lo que nosotros identificamos como región industrial, ¿no? Fue muy beneficiada justamente por el desarrollo industrial, tuvo todas las ventajas, fue una ciudad muy próspera, mucha actividad cultural, musical, un lugar que atrajo mucha población migrante, mucha población afroamericana que fue a trabajar ahí, en una zona que no era típicamente el lugar de radicación de la población afroamericana. ¿Recuerdan ustedes? Eran la mano de obra esclava en el sur de Estados Unidos, en los estados del sur, pero atraídos por las condiciones de trabajo, obviamente ya libres, hombres y mujeres libres, acudían a trabajar en la industria automotriz. Hay una fuerte comunidad afroamericana, barrios que vamos a ver a continuación, donde la población afroamericana es mayoría, o lo fue hasta hace un tiempo, porque hubo mucha migración a partir de la crisis. Bueno, acá lo tienen más en detalle. Acá el Rush Belt, lo ven con acá, toda esta zona, el Rush Belt con más detalle, y no solamente es, como les decía, Detroit, ¿no? Acá tienen otras ciudades, Chicago, están los estados y las ciudades más importantes, ¿no? Maryland, Baltimore, Michigan, la zona sur de Michigan, parte de Missouri también, de New Jersey, ¿no? New Jersey es el estado que está pegado a Nueva York,
también, el típico New Jersey es un poco más al sur de donde estamos hablando ahora, pero también a muy pocos kilómetros, 2 o 3 horas de viaje ahí de Detroit, está New Jersey, también 4 horas. Y está enfrente a la ciudad de Nueva York. Ustedes cruzan el río, ¿no? Y están ya en el estado de New Jersey. Y es una ciudad muy, muy industrial. Muy, muy industrial. Es como si cruzaran Avellaneda, digamos así, ¿no? Hablando de Avellaneda recién, bueno, New Jersey es una especie de Avellaneda, ¿no? En la época industrial, de la gran industrialización de Avellaneda, ¿no? Zonas del estado de Nueva York, Buffalo, la propia ciudad de Nueva York, en la periferia, Ohio, ¿no? Pensilvania, en Virginia Occidental, la zona norte de Virginia Occidental, bueno, la zona sur ya es más, combina agricultura, ganadería, Wisconsin, ¿no? La ciudad de Milwaukee, y parte de Canadá también. Esto está muy cercano a Canadá, del otro lado de la frontera, ciudades como Hamilton, St. Catherine, Windsor, son ciudades quizás no tan conocidas, pero muy importantes desde el punto de vista del desarrollo industrial, ¿no? Eh, bueno, esta zona, como les decía, hacia los años 70 empieza a sentir la competencia de la industria automotriz de otros lugares del mundo. Entran en escena ciudades, países como Japón, Corea del Sur, China, que empiezan a competir con la industria automotriz norteamericana. Y vamos a ver que es una región, el Rust Belt y en particular Detroit, que experimentó un proceso de declive económico que vino de la mano de cierre de fábricas, de edificios residenciales, el abandono, claro, la gente se iba y abandonaba los edificios. Vamos a ver ahora unas imágenes muy, muy gráficas de esa situación. Ese abandono total de las industrias y un despoblamiento masivo de la ciudad. Y obviamente, como les decía recién, porque las condiciones de la industria automotriz eran más accesibles en otros lugares del mundo. Japón, Corea del Sur, China. Incluso se empezaron a importar automóviles desde estos países a Estados Unidos. Hay todo un cambio en la cultura automotriz también, porque está la crisis del petróleo de por medio, en los años 73, 74, 75, que aumenta el precio del combustible, de la gasolina, como le dicen ellos, de la nafta, como le decimos nosotros, y hace que los autos poderosos que producían General Motors, Ford, Chrysler, empiecen a ser suplantados por autos con motores más económicos, que venían de Asia, Japón, Corea del Sur, China. Incluso ya se empezaban a ver en las carreteras, en las calles de Estados Unidos, cosa rarísima, autos de ese origen, ¿no? Bien, entonces, acá tiene una imagen de Detroit. Esto es la I2, que es una autopista, y este es un nudo de autopista que se llama la Ford Freeway Interchange. Pues está en las cercanías de la planta Ford, es como un nudo ferroviario, un nudo de autopistas, que se combinan distintas autopistas, entre lo que es, acá está el centro de la ciudad, el downtown, y bueno, decíamos que fue en décadas la capital industrial de Estados Unidos, a tal punto que ya que llamaban la Motor City, tenían como un apodo, Motor City, ¿no? Porque ahí estaban las industrias de automotrices, como decíamos, más importantes. General Motors, Chrysler, Ford, estaban ahí sus fábricas, estas grandes multinacionales del transporte. Una ciudad diseñada para los obreros y los trabajadores de las industrias y las plantas fabriles, porque además no solamente eran las plantas las que producían los automóviles, sino también todos los talleres y las fábricas más pequeñas que proveían de insumos, de autopartes, como le decimos nosotros, a la industria de estas grandes empresas, ¿no? En los años 50, Detroit alcanzó el máximo esplendor urbano y económico. Llegó a tener, miren ustedes, 1.850.000 habitantes. Si tomamos los alrededores, el Gran Detroit, esto superaba ampliamente los 2 millones. Cantidad de edificios fabriles, nuevas residencias, autopistas, como veíamos recién, todo un sistema integrado de autopistas, pero se diseñó sin demasiada planificación urbanística, ¿no? Un poco siguiendo los dictámenes del mercado. Pero a partir de los años 60, vamos a ver luego un gráfico, se desplomó esa población. Por todo este proceso de retirada de la industria automotriz, de la crisis de la industria automotriz norteamericana por la competencia de la industria automotriz asiática,
Hacia el año 2011, Detroit tenía un total de 700.000 habitantes, redondeemos, 700.000 habitantes, contra 1.850.000 de 30, 40 años atrás. Es impresionante. Casi 3 veces menos la población respecto a 50 años atrás. Es una idea, no sé, creo que Quilmes anda por los 600.000 habitantes, quizás un poco más, pero redondeemos, 600.000 habitantes. Es como en 30 años Quilmes pierde 2/3 partes de su población, quedan 200.000 habitantes en todo el municipio de Quilmes. Es dantesco para una ciudad. Y se abandonaron 40.000 edificios, entre fábricas, edificios residenciales, comercios, oficinas, que dejaron una vasta superficie deshabitada de la ciudad. Vamos a ver ahora algunas imágenes, ¿no? Para ejemplificarlo. 40.000, imagínense 40.000, la cantidad de manzanas deshabitadas cuando se abandonan 40.000 edificios. Vean ustedes. Y les decía, esto es lo que les comentaba, en el año 2013, el alcalde, este que va a casi el alcalde, va a anunciar, hay un videito de unos 3 minutos que no lo incorporé aquí ahora porque a veces se traba, ¿no? Yo les conté con el MIT, para no tener ese inconveniente, anuncia la quiebra de la ciudad. La ciudad quebró. Acá hay algunas notas que tomé de los medios de la época. Detroit declaró la mayor quiebra municipal en la historia de Estados Unidos. Acá hay otra, Detroit se declara en bancarrota. Este señor que va acá es el alcalde al momento en que va a subirse al atril y contar que la ciudad está en crisis, y por lo tanto decretan que es imposible pagar sus obligaciones, sus deudas y sus obligaciones, sus salarios a los empleados públicos. Pero es un proceso que les decía, abarcó varias ciudades, acá las tienen, en distintos estados, pero la más importante es Detroit, ¿no? Le veía al momento 19.000 millones de dólares, ¿no? Una barbaridad. Acá tienen la caída, esto para que lo vean en detalle, del empleo. Este gráfico muestra cómo cayó la industria automotriz con otras industrias, cómo todos los indicadores, miren, este es el azul de la industria automotriz, miren cómo viene cayendo. Un proceso de crisis integral. Esto es cómo impactó a nivel de barrios, cómo va perdiendo los ingresos per cápita, vean ustedes, los que ganaban más, menos, en los distintos barrios, es para que lo vean en detalle luego. ¿Ven? Estoy apelando a recursos visuales también. Les decía, el análisis de caso es utilizar también recursos visuales, no solo argumentación conceptual, sino recursos visuales. Acá otro recurso visual, como la cantidad de, digamos, hectáreas perdidas, ¿no? Ellos le dicen, acá está en términos hectáreas, ¿no? Lo importante es este gráfico que está aquí, ¿no? A la derecha. Todas las tierras vacías, esas familias que se fueron y dejaron su hogar, las fábricas que se fueron y dejaron todo abandonado, si ustedes toman todas esas hectáreas, esas manzanas, las manzanas, esto que se ve aquí, rayado con este color así medio marroncito claro, medio sepia, equivalía al doble de Manhattan, de la isla de Manhattan. Es como si en la isla de Manhattan, ustedes tomaran 2 islas de Manhattan, lo que se ve siempre como imagen representativa de Nueva York, eso, el doble de la isla de Manhattan abandonado. Era casi el equivalente, vean ustedes aquí, esto es Boston, la cantidad de hectáreas que tiene la ciudad de Boston. Bueno, era casi, por muy poco. Boston tiene 48.000 hectáreas cuadradas. Bueno, en el caso de Detroit fueron 40.000 hectáreas cuadradas. Casi es como si se hubiese abandonado por completo la ciudad de Boston. Y así la comparación con otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, era casi también la mitad de la ciudad de Baltimore, también una ciudad muy populosa. Ven acá también abajo
La intensidad de gris quiere decir el nivel de despoblación. Esto era el centro de la ciudad, 1950, un verde intenso, mucha densidad demográfica. 1980, baja la intensidad del color verde, menos densidad demográfica, y ya no es verde, es gris, ¿no? La pérdida de población para el año 2007, previo a la gran crisis. Y ahora ustedes vamos a ver algunas imágenes que tomó este Kevin Bauman, que es un fotógrafo de la ciudad, hizo una fotoreportaje, se llama, ¿no? Hizo todo un recorrido, un relevamiento fotográfico de estos barrios, ¿eh? Y hacía un testimonio gráfico, fotográfico, del abandono de la ciudad. Vamos a ver, vean ustedes, por ejemplo, ¿eh? Barrios enteros abandonados de esta forma, casas, ¿no?, que se abandonaban. Acá tienen una secuencia donde tienen arriba la ciudad, la misma casa en un barrio en 2009, en 2011 y en 2013. ¿Mm? La tomó en el año 2009 con un estado inicial de abandono. En el 2011 estaba así la casa, y ya incluso en 2013 con invasión de naturaleza, ¿no? Árboles, los pastizales, ¿no? Un deterioro muy fuerte de la ciudad, de la vivienda. Esto es producto de que, bueno, en Estados Unidos se construye mucho con lo que llamamos aquí Durlock, ¿no? Madera, Durlock, menos con ladrillos. Entonces el avance del deterioro es mucho mayor, ¿no? Este es un barrio, vamos a verlo, acá está el Bowler, otro barrio, Arndt, la calle, ¿no? Donde está ubicada en el Exide de Detroit, las calles con precisión. En 2009, 2011, ya abandonada, y 2013. Otro caso, este es el North Detroit, 2008, 2011, 2013. Ya prácticamente la propiedad ha desaparecido entre los arbustos, los árboles, las intrusiones también, ¿no? La gente que llevaba pedazos de la casa, bueno, casas que se encendían, se prendían fuego, pues muy fácil, material muy inflamable. 2009, 2011, 2013, desaparecen incluso las propiedades que están vecinas, a la que Casa Central, que toma como referencia. Más casos, miren es interesante. En el sudoeste de Detroit, que es una zona muy popular, 2009, 2011, se ve que esta persona empezaba ahí a chatarrear un poco y conseguía lavarropas o lavavajillas, ahí están acá abajo, y sacaba los materiales. Y en el 2013 ya no queda nada, ¿no? La actividad de supervivencia no le permitió seguir en la casa. Pues las casas tienen hipotecas, entonces el problema era que tenían que dejar la casa porque se quedaban sin trabajo y no podían seguir pagando las hipotecas. Entonces el abandono era inminente. Bueno, acá tienen otro barrio, miren. Son distintos barrios, en el norte, en el sur. Esta selección de imágenes las hice justamente para que tengan en cuenta, a partir de este trabajo que hizo el fotógrafo, que ocurre en distintos barrios. 2009, 2011, 2013. Es impresionante cómo avanza la naturaleza, ¿no? Bueno, acá tienen panorámicas para ver justamente, acá veíamos detalles de casas, pero acá las panorámicas nos permiten ver una casa acá, otra acá. Todo esto está ocupado por casas. Casas, ¿m? Casas, distintas panorámicas de la ciudad. Acá la naturaleza empieza a invadir los espacios vacantes. Muchas casas las derribaba el propio gobierno de la ciudad, la alcaldía, para evitar intrusiones, incendios. ¿Ven? Miren cómo cambian. Esto es el centro de la ciudad. Acá a lo lejos, acá a la derecha arriba, esto está el río Detroit, este es el centro económico, financiero de la ciudad. Y vean ustedes en las proximidades, acá hay menos de 1 kilómetro del centro, esto que estamos viendo en primer plano, totalmente verde. Y no son parques, son manzanas vacías. ¿Ven? Acá otra panorámica. Esto que está acá, a la izquierda, abajo, que estoy señalando con el, cursor,
es el centro financiero de la ciudad, el CBD, que habíamos visto la clase pasada o la anterior, que acá se ve a lo lejos, en el horizonte. Bueno, vean ustedes la cantidad de espacio vacante que hay. Acá hay una casita, acá no hay nada, un pequeño edificio. Miren esto parece una pintura, ¿no? Hiperrealista, pero no, es una fotografía también. El CBD aquí, el centro financiero de negocios, debe haber, no sé, 1 kilómetro, 2 kilómetros, no más de eso. Y a esa distancia tenemos, miren ustedes, acá se aprecia claramente los casos de viviendas y edificios que se han incendiado, ¿no? Porque eh, había intrusión eh, de bandas criminales o homeless o traficantes de drogas que se instalaban en esas casas abandonadas, esos edificios abandonados, y muchas veces se incendiaban. Entonces, por eso les decía que la alcaldía en un momento empezó a vender las propiedades a un precio muy irrisorio, ¿no? Si ustedes querían comprarse una casa abandonada en Detroit, lo pueden hacer por $50, $100. El terreno, también, con el terreno, todo incluido. Era un gran negocio. Y las que no podía vender el gobierno, las tiraba abajo, sí, una vez que ya estaban incendiadas, o previendo incendios, o una utilización criminal de esos espacios, las tiraba abajo, ¿no? Las demolía. Bueno, aparecen, este libro es muy interesante porque es una persona que ha nacido ahí en Detroit y hizo toda una investigación periodística, ¿no? Una autopsia americana, ¿no? Es como que son años también donde aparece en el año 2013, 14 Donald Trump, ¿no? Se monta un poco sobre esa situación crítica de la industria automotriz y la industria norteamericana en general, y en parte ganan las elecciones justamente por esa narrativa, ¿no? De recuperación de la industria norteamericana y demás. Bueno, pero aparecen autores como periodista que es de origen, su origen está en Detroit, ¿no? Y gana un Pulitzer, que es el premio más importante para la investigación periodística en Estados Unidos. Ganarse un Pulitzer es realmente como ganar el Nobel del periodismo, y hace un análisis justamente de toda esa situación crítica. Si quieren, ahí si quieren leer algunos fragmentos del libro, están por ahí en internet. No está editado todavía en castellano, este libro es una pena, pero eh, es una muy buena crónica. Lo que sí, bueno, eso tenía un reflejo hasta incluso en la industria editorial, de que se ganaban premios muy importantes por las investigaciones periodísticas de la crisis de la editorial. Bueno, acá les dejo, pero hay un video. Acá está. Bueno, después, a ver si se acuerdan de esto. Quizás se acuerdan de esta película. ¿Alguien vio No Respires? Hay una saga. Yo vi la primera, la segunda no la vi, creo que hay una tercera ahora. ¿Recuerdan? No Breathes, no Respires. Tom Breathes, ¿la vieron? ¿Alguien la vio? Yo sí la vi. Bueno, ¿dónde está ubicada? ¿Dónde está situada la historia? En Detroit. Es un grupo de jóvenes que salen a divertirse por ahí, y sobre todo en la primera escena, ellos recorren algunos barrios de Detroit y van buscando casas, y les pasan cosas. Después ingresan a una de las casas, no vamos a spoilear nada aquí, pero todas las escenas de interiores se filmaban en Budapest, que es la capital de Hungría, pero todas las escenas de exteriores o recorridas por la ciudad son de Detroit. Están ambientadas en Detroit. No tuvieron que hacer demasiado desde el punto de vista de la escenografía porque la ciudad se lo brindó todo, ¿no? Pero hay acá tienen, ¿ven? Esta casa, es esta casa, justamente. Esta casa que utilizan para las escenas de la película es esta casa que está aquí. Y el video que les dejo, hay un video donde una youtuber norteamericana, acá está, se mete en las locaciones.
Dura como 6 minutos. Se los dejo para que lo vean, lo disfruten. Muy interesante porque circula por todas las locaciones de Don't Breathe, no respires, para que las vieron en la película. We are in Detroit, Michigan. It's about Se los dejo en el grupo de WhatsApp. La misma presentación, el mismo PowerPoint, se los puedo dejar para que lo vean. Dura 6 minutos. Y justamente se mete, ¿no?, en esa zona. Decía, Detroit es una de las grandes industrias de la industria automotriz, las grandes marcas, General Motors, Ford, Chrysler, también otras menos conocidas, pero muy importantes desde el punto de vista de la calidad de sus autos, Packard, Packard, autos de lujo, autos presidenciales. En general los autos con que paseaban los presidentes en distintos países del mundo eran un Packard. Acá está la planta de Packard, en este lugar de la ciudad de Detroit, muy cerca del centro que habíamos recién. La típica, vean ustedes que decíamos, la cantidad de espacio que requería. Esto es la planta y después están todos los alrededores donde están los depósitos y demás. Volviendo sobre el caso de la ciudad industrial, acá la tienen en detalle. Acá, ¿y qué pasó con la planta de Packard? Bueno, en la actualidad es esto, ¿no? No quedó absolutamente nada, abandonada. Acá hay un señor que está sentado en una silla en medio de una de las naves de la planta de Packard en Detroit, que es un artista. Buena parte de estas, que tiene que ver con las soluciones de la crisis en Detroit. Muchas de estas plantas fabriles, de fábricas en general que aportaban a la industria automotriz autopartes, fueron ocupadas en muchos casos por artistas. Por artistas, tengan en cuenta eso. Que si no lo llevamos a ver, lo veremos la próxima. Entonces, toda esta crisis, ¿cómo empezó a resolverse? Bueno, a partir de esto, de una combinación de actores. Hablábamos de los actores. Qué importante cuando analizamos casos tener en cuenta los actores. Que combinaron el gobierno local, el municipio, el sector privado, organizaciones comunitarias, artistas urbanos y universidades. Se combinaron todos esos actores, a veces integrando sus propias soluciones, otras veces cada uno por su lado, pero fueron las respuestas para salir de la crisis. Políticas públicas y creatividad ciudadana. Por ejemplo, el Estado municipal dando incentivos fiscales para atraer startups, para empresas tecnológicas, programas de reutilización de edificios abandonados, iniciativas de arte urbano y muralismo como revitalización simbólica, es muy importante, el arte integrado al concepto de desarrollo urbano, y la participación ciudadana en planes de recuperación. Vino más que de arriba hacia abajo, que de abajo hacia arriba, ¿no?, la cuestión de la recuperación. Entonces, bueno, este es otro video que les dejo también muy interesante, donde se empieza a trabajar sobre la autoestima de las personas en Detroit, de los habitantes de Detroit, recuperar su pasado de gloria y demás para estimular la recuperación en el presente. Bueno, de toda esta situación tan dramática, de algunas imágenes que hemos visto a nivel residencial, productivo, acá miren lo que es esta escena, esta imagen de un área industrial abandonada. Impresionante, no hay nada aquí, una imagen dantesca. Bueno, se empiezan a desarrollar algunos conceptos. Yo siempre les decía, cuando uno hace análisis de casos tienes que apelar a conceptos, argumentos, conceptualizaciones que permitan entender mejor el caso. Lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no?, con más detalle. Urban Blight es un concepto que se refiere al deterioro o declive de una zona urbana que se manifiesta en el abandono de los edificios, el bajo valor de las propiedades y la desatención social y económica del área. Cuando uno pasa por una de estas áreas, el concepto que se utiliza es designarlo como Urban Blight. Obviamente Detroit tenía mucho de esto. Es una característica, esto se llama Urban Blight en urbanismo. El impacto en el paisaje tiene que ver con su deterioro físico, edificios abandonados o en mal estado, vacantes o con poca inversión en su mantenimiento o renovación, declinación económica, o sea, desempleo elevado, bajo valor de las propiedades, desincentivos a la inversión y la renovación del área, y desatención social, un entorno que puede sentirse poco apoyado o descuidado por las autoridades y la comunidad.
Esto era típico de la situación de Detroit, al momento de profundizarse la crisis y al momento también de empezar a pensar soluciones para esta situación de urban blight, ¿no? Bueno, yo les propongo terminar en este punto. Nos queda un pedacito, es medio ya 12:37, se van a tener que ir en algún momento, en breve. Vamos a dejar en este punto porque viene lo más interesante, ¿no? A partir de la descripción, del diagnóstico de Detroit como una zona de urban blight, ¿no? De crisis en el paisaje urbano, ver qué soluciones se encontraron y justamente ver cómo eso nos permite comprender esas soluciones como parte de las buenas prácticas que podemos tomar para otros municipios, por ejemplo, los municipios de Gran Buenos Aires, ¿sí? Los municipios del sur de Gran Buenos Aires, que tienen justamente tanta identificación con el pasado industrial como lo tuvo Detroit en su momento, ¿no? Por eso muy bien Esteban apuntaba el caso de Avellaneda, ¿no? Avellaneda ha pasado también por una situación de urban blight, ¿no? Como dicen los sajones, donde se hace deterioro físico, con una cierta declinación económica y una desatención social, bueno, que se intentó revertir o se está intentando revertir con algunas políticas y algunos proyectos sobre determinados barrios de Avellaneda. Les propongo entonces terminar aquí y retomarlo el jueves, y yo ya creo que el jueves, háganlo mucho mejor, estoy un poco todavía sensible como para estar expuesto, como les decía, al intemperie, ¿no? En el espacio físico, pero público, pero lo continuaremos ahí. Y el jueves vamos a terminar esto, nuestro primer análisis de casos, y vamos también a presentar las consignas para el examen, ¿sí? Y le voy a hacer la devolución que estoy leyendo ahora de los segundos entregables. ¿Sí? Retomamos en este punto, retomamos la clase que viene. Bueno, no sé si tienen alguna duda, algún comentario, ¿no? Algo para decir, si no llegamos hasta aquí. ¿Ah? ¿Sí? Bueno, entonces, formalmente vamos a terminar con la grabación y nos despedimos hasta la próxima clase. Me quedan unos minutos más acá si quieren, fuera ya de la grabación, acá en el Meet, si tienen alguna duda, algún comentario, algo de esto en particular o de la materia en general. Entonces, vamos a detener la grabación y nos despedimos. Chao.